Hola chicos, bienvenidos a prepararselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología, continuamos desarrollando el tema de inmunidad y bueno, toca ver hoy el tema del complemento, después de haber visto ya, bueno, pues varios temas, respuesta inmune primaria, la respuesta inmune secundaria, pues hemos visto cómo se produce la selección del antígeno por anticuerpo en otros vídeos. Bien, de lo que vamos a ver entonces ahora es empezar con otra serie de mecanismos de defensa que, como digo, el primero de ellos va a ser el sistema del complemento. Bien, ¿qué es el sistema de complementos? Se trata de un conjunto de proteínas, se producen básicamente en el hígado, circulan por el plasma sanguíneo, se encuentran en estado inactivo, y estas proteínas van a ser activadas a modo de cascada en respuesta a dos posibles situaciones. Ya digo que en condiciones normales se van a encontrar inactivas, circulando por el plasma sanguíneo. Ahora bien, se puede activar de la manera llamada vía clásica, que consiste en la fijación de anticuerpos a la superficie de cualquier célula extraña. Estaríamos hablando de vía clásica, es decir, si han entrado en juego los anticuerpos, ¿vale? O bien se pueden activar por la llamada vía alternativa si se ha debido la activación a la presencia de polisacáridos en la pared bacteriana. Entonces, dos formas de activar esas proteínas que se han formado en el hígado y que circulan por el plasma sanguíneo de forma inactiva, bien mediante la fijación de anticuerpos, estamos hablando de la vía clásica, o bien mediante la presencia de polisacáridos presentes en la pared bacteriana, estaríamos hablando de la vía alternativa. En cualquier caso, y ya como veis bien en el esquema, en cualquier caso, estas proteínas que se han activado van a actuar sobre la proteína C3, ahí lo veis en el dibujo, ¿vale? El cual puede decirse que es el componente principal, el componente nuclear del sistema del complemento, de tal manera que una vez que se ha activado, se fragmenta en el componente 3A y el componente 3B, es decir, factor del complemento 3 se diferencia en el factor del complemento 3A y en el factor del complemento 3B, tal como veis en el dibujo, ¿vale? ¿Qué desencadena o qué supone que se active o que se fragmente en cada uno de ellos? Bien, el C3A supone que comienza una reacción inflamatoria que atrae hacia el lugar donde se ha producido la activación, pues los fagocitos. Eso es lo que produce la activación el C3A. Es decir, bueno, lo voy a explicar de otra manera. Es decir, inicia una reacción de inflamación que atrae hacia ese lugar, no hacia el lugar donde se ha producido la activación básicamente, sino hacia ese lugar produce o atrae la llegada de los fagocitos. En cambio, el C3B, o sea, la activación del C3B, o sea, la fragmentación en el componente 3B a partir del componente 3, del C3, desencadena dos efectos. Por un lado, facilita la captura por parte de los fagocitos mediante la opsonización. Acordaos que opsonización era la destrucción del patógeno por fagocitosis, ¿de acuerdo? Esto es lo que hablábamos de opsonización. Y por otro lado, aparte de este efecto, ¿vale?, el componente 3B induce que se produzca el ensamblaje de otros componentes del sistema del complemento que forman el llamado complejo de ataque de membrana. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar la formación de canales en la membrana por donde va a entrar agua y se va a producir la lisis, la rotura del microorganismo invasor. Es decir, en el esquema lo veis bien, ahí tenéis el punto C3, que sería el componente principal. Ahora, en la parte izquierda tenéis la activación por la vía clásica y en la parte de la derecha tenéis la activación por la vía alternativa. En la vía clásica veis que se produce por la unión del antígeno con el anticuerpo. Ahí tenéis el anticuerpo, que es la Y, ¿vale? Y cómo se une a los antígenos que se encuentran en la superficie de la bacteria, del agente extraño, del antígeno, mientras que en la derecha veis los puntos que representan los polisacáridos, que son los que van a desencadenar también la activación del componente 3 y, en todo caso, la rotura, la fragmentación en el C3A y en el C3B. El C3A, como veis en el dibujo, lleva a cabo la reacción inflamatoria, mientras que por otro lado el C3B lleva una doble función. Por un lado, opsonización, es decir, favorece la destrucción
favorece la destrucción de los antígenos mediante el proceso de opsonización, es decir, mediante la destrucción por fagocitosis, mientras que por otro lado también se van a activar el resto de componentes del sistema de complemento que lleva consigo que se produzca un ataque de membrana, es decir, hacia la membrana del antígeno se van a producir una especie de canales por donde va a entrar el agua y se va a producir la rotura de este antígeno, ¿vale? Esto es entonces el primer sistema, otro mecanismo de defensa, lo que se conoce como el sistema del complemento. No lo vamos a complicar más porque estamos en nivel de segundo de bachillerato, y yo creo que si conocemos cómo se produce la activación del complemento, cuáles son las diferentes formas de activarlo, el papel que desempeña el C3 en el complemento, en qué se fragmenta y cuáles son cada una de las funciones de los componentes tanto C3A como C3B, es suficiente, y ya podéis estar en condiciones de responder a las preguntas que sobre complementos puedan hacer vuestros profesores, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Este es un vídeo pues corto de este tema de inmunidad, y espero que os sirva, y siempre, como siempre, muchas gracias por estar ahí.